Bien, entonces decíamos que el programa de dolor estimulación y muy otros pocos subprogramas no tienen esa capacidad de feedback. Lo único que hace es entregar las frecuencias que ya se han probado que sirven según el número o según el nombre del subprograma. Por ejemplo, hoy vamos a ver el tema de ansiedad, el símbolo y el subprograma de ansiedad. Quiere decir esto que las frecuencias que están en este subprograma no va a haber esa retroalimentación, no va a haber ese feedback. Simplemente el sistema y el subprograma va a entregar las frecuencias contenidas en este programa. Entonces, esto hace que el programa sea muy específico para todo lo que estamos platicando. Es decir, el programa de sueño, el programa de dolor de articulaciones, el programa de ansiedad, el programa de depresión, el de migraña, etcétera, son frecuencias específicas para tratar cosas físicas con relación al nombre de su programa. ¿Se entendió esta parte? Vamos a ir viendo este símbolo que están viendo ustedes aquí. Lo vamos a ver en otros dos programas que Gili también lo tiene. Y vamos a entender por qué este símbolo nos hace referencia a diferentes estados de malestar, sobre todo dijimos en clases pasadas, como por ejemplo la depresión, que me habla de esa cara, así como alargada, como triste, esas ondas que ustedes ven, es una carita como con una sensación de malestar, ¿ok? El número 7, que es el de programa de depresión, pues obviamente la gotita hacia abajo nos hace referencia a la boca en un estado de tristeza, ¿no? Entonces, a eso se refieren este tipo de símbolos. Bueno, sin más, comenzamos con la clase del día de hoy y déjenme, empiezo con el descargo de responsabilidad. Recuerden que las clases que Harmony Life da a través de su servidor no son clases autorizadas por Healy, ni por Healy World, ni por Healy México, ni de ninguna parte. Son clases que nosotros damos por la experiencia acumulada por más de 20 años que tenemos en equipos cuánticos, en el uso de equipos cuánticos y electromédicos. Yo llevo ya más de 2 décadas dedicándome a esto. Bueno, ya me retiré, ya no doy consultas, pero por más de 20 años me dediqué a la terapéutica, y bueno, esto me permite transmitirles esta información base a mi experiencia y conocimiento. Bien, continuamos. Bienvenidos a esta Masterclass de Harmony Life de los días sábados. Recuerda que el acceso directo a estas clases abiertas puede ser desde el calendario de actividades que está publicado en nuestra página web o a través de nuestro canal de difusión de WhatsApp o por Facebook. De antemano agradecemos tu interés y presencia en esta clase. Queremos pedirte compartas estas clases, ya sea en vivo o grabadas con otros usuarios del dispositivo Healy. Así podemos hacer que otros usuarios vayan comprendiendo mucho mejor el potencial del dispositivo Healy. Empezamos. Bien, como comentábamos, al final vamos a dar pauta para contestar preguntas. Perdón que cuando ya empezamos vamos a seguir de corrido y después damos unos minutos para contestar todo tipo de preguntas, por favor. Bien, entonces comentábamos que la clase de hoy vamos a ver el último programa su programa más bien, de este programa, Dolor Estimulación, que se refiere al siguiente icono. Vamos a ver. Subprograma número 8 romano o ansiedad. Bien, como ustedes están viendo, este icono, bueno, el número 8 representa o quiere decir que es un subprograma que va a trabajar estados de ansiedad. Hoy vamos a ver dos definiciones de lo que es, más bien dos puntos de vista de lo que es la ansiedad, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista holístico. Son muy similares en algunos aspectos, sin embargo, el holístico es un poquito más abarcador.
La intención de esto es que ustedes vayan comprendiendo en cuál es el origen de una posible ansiedad que estemos padeciendo nosotros a nivel personal o nuestro consultante, nuestro familiar o nuestro usuario. Entonces, esto es importante porque Healy, si yo solamente pongo el programa de ansiedad que tengo aquí, es probable que sí sienta mejora, sienta alivio, pero va a ser temporal. ¿Por qué lo digo? Miren, no porque esté yo demeritando los programas de este programa, los subprogramas de este programa, para nada. Estos programas deben ir acompañados con la aplicación de otros subprogramas de otros programas. ¿A qué me refiero? Que parece que trabalenguas. Miren, como lo vamos a ver hoy, el origen de la ansiedad puede ser muy diverso. Si yo nada más pongo el programa de ansiedad por sí solo, es como si yo me estuviera tomando un ansiolítico o me estuviera fumando un cigarrito de marihuana o estuviera tomando CBD, cosas de ese tipo, ¿ok? Y aquí la intención en la medicina holística no solamente nos concentramos a tratar la sintomatología, ¿debemos tratarla? Sí, obviamente, o sea, debemos tratar la condición de malestar, pero la medicina holística, a diferencia de cualquier otro tipo de medicinas, nos enfocamos mucho a tratar las causas. Con Healy tenemos una herramienta enorme para identificar de dónde provienen las causas. No nos vamos a meter así a grandes profundidades a hablar de lo que son algunos desórdenes, porque esto es muy diverso, pero sí van a tener ustedes una idea para poder identificar qué está pasando con nosotros cuando tenemos ciertos estados de ansiedad. Yo no sé si alguno de ustedes aquí ha estado libre de algún ataque de ansiedad. Personalmente, en diferentes partes o fases de mi vida, yo he sufrido ansiedad y es un estado muy, muy espantoso. Es desesperante, es horrible. Pero bueno, vamos a entender qué es lo que nos está diciendo este subprograma, a qué se refiere desde el punto de vista académico y neurológico. Vamos a verlo. Una alta proporción de los trastornos depresivos se acompañan de manifestaciones ansiosas, así como la depresión y la ansiedad cursan frecuentemente con dolor. En otro sentido, las manifestaciones dolorosas causan o empeoran los síntomas depresivos y ansiosos. Cada vez hay más evidencia sobre la similitud fisiopatológica, imagenológica y neurofisiológica del dolor y la depresión. Estudios arrojan un fuerte impacto en la calidad de vida de las personas con una enfermedad crónica que conviven con el dolor. Alrededor del 70% de enfermos con dolor crónico sufren de ansiedad o depresión. Estos enfermos tienen un rendimiento laboral o académico menor de lo habitual y dificultad para realizar sus actividades cotidianas. Por ejemplo, 6 de cada 10 manifiestan problemas para caminar y 4 de cada 10 encuentran limitaciones al asearse y o vestirse. Miren, la semana pasada, bueno, hace 15 días más bien, estuvimos hablando del programa de depresión y comentábamos que la incapacidad que ciertas patologías combinadas con las dolencias que esta patología puede generar, nos imposibilitan llevar una vida funcional, cotidiana, con nuestros hábitos y actividades cotidianas. Bueno, esa discapacidad que puede generar la enfermedad o las dolencias pueden generar depresión. Bueno, también se ha descubierto que la depresión puede generar también ansiedad y viceversa. La ansiedad puede generar depresión y la depresión puede generar dolencias y la ansiedad puede generar dolencias y las dolencias pueden generar ansiedad. Y en fin, es un círculo vicioso. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Cada persona y cada caso es único para ir desmenuzando. ¿Ok? Bueno, pero estas tres condiciones, tanto de incapacidad para descansar, la dolencia crónica o permanente, tanto en estado agudo como crónico, la depresión y la ansiedad van de la mano. Son condiciones de malestar.
La ansiedad, como lo estamos viendo, perdón, déjenme apago mi teléfono. Permítanme, discúlpenme. Voy a apagar mi teléfono. Bien, como comentábamos, la ansiedad es un estado transitorio, no es una enfermedad, ¿ok? Asimismo, como, por ejemplo, las consecuencias que la ansiedad pueda llegar a traer, sí pueden manejarse como enfermedades, pero no son de origen biológico. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Lo que se tiene que tener en cuenta con relación a estas condiciones que estamos viendo, tanto de insomnio, depresión, ansiedad y dolor, que repito, es un cóctel para generar o desarrollar ciertas condiciones. Disculpe, no sé quién está hablando. Bueno, decíamos que estas condiciones no nos permiten llevar una vida cotidiana funcional. Y tarde o temprano, esto va a estar relacionado con condiciones de, literalmente, de malestar. Discúlpenme, déjenme apagar mis teléfonos. Ya. Ok, entonces, estas condiciones de ansiedad, cuando nosotros queremos tratarlas, si no sabemos su origen, el tratamiento va a ser prácticamente solamente de control. Va a ser un tratamiento superficial. Al final de cuentas, el estado de malestar, cuando nosotros lo vivimos, lo que queremos es erradicarlo. Bueno, pues con Gili sí lo podemos hacer, pero vamos a entender un poquito más qué aspectos están relacionados con esto. La ansiedad es una respuesta normal a una amenaza o una situación de estrés psicológico. Está relacionada con la sensación de miedo y cumple una importante función en la supervivencia. Cuando alguien tiene que afrontar una situación peligrosa, la ansiedad desencadena una respuesta de lucha o huida. Esta respuesta proporciona al cuerpo, a través de distintos cambios fisiológicos como el incremento del flujo sanguíneo en los músculos y en el corazón, la energía y la fuerza necesarias para afrontar situaciones amenazantes para la vida, como huir de una situación de peligro o incluso puede incitar a una persona a abordar situaciones potencialmente peligrosas con la debida cautela. Miren, desde el punto de vista convencional, académico, alópata, neurológico, y en algunas cuantas corrientes psicológicas, la ansiedad es una respuesta a un estado de una amenaza o de estrés. De hecho, es verdad lo que ellos dicen. El estrés prolongado genera estas condiciones, pueden desencadenar un estado de ansiedad. Sin embargo, aquí lo interesante está y que a veces es donde nos perdemos, ya sea como terapeutas o médicos o profesionales de la salud, el entender por qué a una persona que está sufriendo ansiedad, a una le puede dar depresión y ansiedad al mismo tiempo, prácticamente. O sea, es decir, me da ansiedad, pero me da una condición de desánimo, de desgano, de no querer salir de la casa, de no querer enfrentarme al mundo real. Y otros, sin embargo, pueden estar demasiado ansiosos con presión en el pecho. ¿Okay? Por ejemplo, ese es un estado, ¿no? Muy cotidiano o muy común dentro de lo que es el estado de estrés. Cuando nosotros vivimos en un estado de estrés cotidiano, pues obviamente las preocupaciones, las condiciones de la vida moderna pueden manifestar diferentes manifestaciones somáticas, es decir, del cuerpo, con diferentes sintomatologías. Es a veces ahí donde la medicina académica pierde el rumbo o pierde la oportunidad de poder entender qué le está pasando al individuo que está sufriendo esta condición. Porque la manera en cómo yo voy a somatizar, es decir, cuando hablamos de soma, estamos hablando del cuerpo, cuando yo voy a somatizar una enfermedad, la voy a somatizar en base, ojo con lo que voy a decir, en base a las características que conforman mi campo bioenergético. ¿Se entendió eso que dije? ¿Qué quiere decir esto? Que el campo bioenergético de cada uno de nosotros es único.
y la manera en cómo va a interactuar ese campo bioenergético a través del cuerpo también va a ser única. La sintomatología es una manera de interpretar dónde están esas desarmonías del campo bioenergético. Me voy a adelantar un poquito de algo de lo que vamos a ver los próximos cursos que vamos a dar de especialización. El campo bioenergético está conformado, ojo con lo que voy a decir también, por favor, apúntenlo. El campo bioenergético está conformado por un campo magnético, eléctrico e informacional. Esas tres características conforman mi campo bioenergético. Es un campo electromagnético que está resonando en base a la información contenida. Esa información contenida es la que va a determinar mi forma de pensar y mi forma de actuar. Y por ende, va a crear una realidad. Por eso en Healy, cuando hablamos de que trabaja tal programa sobre el campo bioenergético, es verdad. Es decir, va a corregir alguna complicación, alguna desarmonía, algún desbalance, algún conflicto, ya sea en el campo físico, en el campo emocional, en el campo eléctrico, en el campo informacional, etcétera. ¿Okay? Para poder entender bien lo que a veces Healy dice, la empresa como tal, es importante comprender lo que es el campo bioenergético y en qué parte de mi estado de malestar se está reflejando ese conflicto. Bueno, la ansiedad es parte de esos conflictos. Como decíamos, no es, al final de cuentas, una enfermedad que hay que contrarrestar, sino es un estado de malestar que hay que corregir. Vamos a entenderlo un poquito mejor. Esta es una breve explicación de los términos académicos y neurológicos para darle un sentido a las causas de la ansiedad. Pero como quienes estamos presentes, somos una comunidad holística, para encontrarle sentido a la ansiedad idiopática o sin causa aparente, hemos de analizar los desórdenes en el campo bioenergético de quien padece este trastorno mental, que se caracteriza por producir sensaciones de preocupación, ansiedad o miedo, tan fuertes que interfieren con las actividades diarias de quien las padece. Entonces, miren, el decir que solamente la ansiedad es un estado de estrés crónico es quedarnos corto. Y no estamos diciendo que está mal el término, ¿eh? El término es correcto. Dentro, el estrés obviamente, creo yo, y creo que muchos de los médicos y terapeutas que están en esta sala coincidirán conmigo, el estrés es la verdadera pandemia del ser humano moderno, ¿ok? Eso es lo que nos está matando. Bueno, aunque sí está implícito el estrés, recuerden que el estrés no es otra cosa más que una respuesta de supervivencia. Es una respuesta que los mamíferos desarrollamos para poder huir del peligro o afrontarnos ante la circunstancia peligrosa. Pero hoy por hoy estamos tan bombardeados de tantas amenazas que puede ser que literalmente ya no identifiquemos de qué huir o contra qué luchar. Entonces el ser humano tiene que empezar a encontrar nuevas formas de afrontar esta modernidad que estamos pasando como sociedad humana. Bueno, pero al final de cuentas, lo que nos une a todos los que estamos en este grupo, en esta sala, es que somos gente que nos interesa vivir en un estado de bienestar, integrando todo lo que es el mundo holístico. Cuando hablamos de mundo holístico, estamos hablando del tratamiento no solamente físico, emocional, mental, desarmonías fisiológicas, en aspectos de desarmonías bioquímicas, etcétera. O sea, es complementar todos los aspectos que nos conforman, atenderlos. Obviamente lleva un orden. Si yo tengo un ataque de ansiedad, debo tratar el ataque de ansiedad. Si tengo depresión, debo tratar la depresión. Si tengo insomnio y así sucesivamente. O sea, sí tengo que trabajar de diferentes maneras, pero por eso con Healy tenemos prácticamente más de 300 subprogramas entre Healy y Mahili para tratar diversos estados de malestar. ¿Por qué? Porque precisamente, como lo hemos dicho en otras ocasiones, Healy, al ser un equipo holístico, debe ir acompañado de un estilo de vida holístico. ¿A qué nos referimos con esto? Pues obviamente es el cuidar el estado mental, el estado emocional, el estado físico, el estado de nutrición, mi calidad y estilo de vida, mis ciclos de sueño, en fin, o sea, es un todo.
holístico significa holos. Entonces, el holos es un todo que debemos cuidar. Obviamente, bueno, como comentábamos, el estilo de vida actual a veces no nos permite atender todas las partes o todas las facetas de nuestra existencia o de nuestra vida. Por eso a veces ciertas condiciones o ciertas omisiones pueden generarnos estados de malestar. Veámoslo. La ansiedad en sí misma no es una enfermedad porque primariamente no se origina de un daño orgánico o biológico, es todo lo contrario. La ansiedad puede generar enfermedades orgánicas si no es atendida adecuadamente y a tiempo. Para ello entendamos lo que es la ansiedad desde el punto de vista holístico. Miren, para poder tener un tratamiento más eficiente, no solamente con los programas de Healy y sus subprogramas, también debo entender qué fue en base a la sintomatología general de lo que me genera ansiedad y los malestares que van acompañados. Esto me va a dar información de dónde están las desarmonías. Eso es por un lado. Por otro lado, recuerden que con Healy también tenemos la parte del análisis de resonancia. El análisis de resonancia, si yo lo intenciono específicamente, cuál es la causa u origen de la ansiedad que estoy padeciendo, puede ser que me refiera a situaciones de intoxicación. Por ejemplo, si me manda a todo lo que son programas de Gold Cycle y de ciclo profundo, de entrada esos dos programas ya me están refiriendo que tengo una intoxicación que puede ser medicamentosa, puede ser ambiental, puede ser de cosméticos, puede ser de malas vibras incluso, ¿eh? O sea, todo este tipo de situaciones puede referirnos a desintoxicarnos. Si me manda a programas, por ejemplo, a los que tienen que ver con Healy Watch, me habla de situaciones de líneas de sangre, conflictos o problemas con la familia. Si me manda meridianos, me habla de una desarmonía en los canales de energía de los meridianos o de los órganos. Si me manda nutrición digital, me refiere o me puede llevar a lo que es la parte de, de una desnutrición, no solamente a nivel físico, podría ser incluso una anemia, porque la anemia al final de cuentas también puede generar ansiedad, pero también la falta de elementos que me nutran mi existencia, que me hagan sentir bien, como por ejemplo, a lo mejor un apapacho, un cariño, una palabra de afecto, etcétera. O sea, todo lo que sea nutritivo para mi existencia. Si me habla de los aspectos, por ejemplo, de cuerpo de bienestar, cuerpo, mente y espíritu, me dice dónde está el desbalance. Y en fin, o sea, con Gili puedo yo indagar hasta encontrar cuál es el origen de la sintomatología. Por ejemplo, un estado nervioso puede ser generado por un estado o un ataque de ansiedad o viceversa. El estado o el ataque nervioso puede generar un estado de ansiedad. Como se dan cuenta, y como lo vimos en diapositivas pasadas, la ansiedad no es algo que yo nada más pueda tomarme ya y se me quitó, no. Sí es cierto que los ansiolíticos en cierta medida me pueden ayudar a sobrellevar esas condiciones en lo que voy corrigiendo las desarmonías que Gili me está indicando. Ahorita vamos a hablar un poquito de ello. Sin embargo, miren, es más o menos como lo que pasa con la depresión. Una depresión, si yo no tengo más de 6 meses con una depresión, no es una depresión clínica, ¿se entiende? Cuando ya tengo ya más de 6 meses, ya se considera una depresión clínica. Bueno, con la ansiedad pasa algo similar. También, si ya es una enfermedad o un estado crónico, en algunas circunstancias sí debo utilizar ciertos complementos para en lo que yo corrijo las desarmonías que incluso Gili me esté marcando. Vamos a entender a qué nos referimos con esto de estos tipos de desarmonías. ¿Cómo podemos irlas identificando? Vamos a verlas. El término ansiedad proviene del latín ansietas, congoja o aflicción. Consiste en un estado de malestar psicofísico caracterizado por una sensación de inquietud, intranquilidad, inseguridad o desosiego ante lo que se vivencia como una amenaza inminente. Término que designa el temor ante un peligro que se avecina, ya sea este real o imaginado. Sensación de miedo al futuro,
a lo que puede venir o pasar por falta de control de este. Situación de activación continua del sistema simpático. Conflicto de falta de confianza en uno mismo por desvalorización, limitación, impotencia e incapacidad para afrontar algo. Bien, desde el punto de vista de la biodecodificación, la ansiedad no es otra cosa más que una inquietud, intranquilidad, inseguridad, desasosiego ante una amenaza inminente. Pero ojo con esto, inminente para quien lo está percibiendo. ¿A qué me refiero? Al final de cuentas, en resumidas cuentas, la ansiedad no es otra cosa más que miedo al futuro. ¿Ok? La depresión es vivir en el pasado. Bueno, desafortunadamente, el ser humano, hoy por hoy, como comentábamos al inicio de esta charla, está bombardeado por todos lados, de noticias catastróficas. Por ejemplo, tenemos ahorita una tercera guerra mundial inminente, aparentemente, ¿no? E incluso se habla de una guerra nuclear, donde esta guerra nuclear puede desencadenar la extinción del ser humano o de muchas especies o incluso del planeta mismo. Se habla también de que la economía está mal, que estamos al borde de un colapso económico. Discúlpenme, desde que soy niño vivimos en crisis económica y sin embargo hemos avanzado. Pero bueno, eso es un comentario extra. ¿Qué otra situación? Que puede haber nuevas pandemias, que puede haber nuevas enfermedades que ponen en peligro la existencia del ser humano. Y así sucesivamente. O sea, podemos hablar de N cantidad de circunstancias que ponen en peligro nuestra existencia. Sean reales o no, para el individuo siempre van a ser factibles. Por eso decíamos, una situación catastrófica inminente. El cerebro, como tal, cuando yo estoy pensando en una situación que me genere ansiedad, el cerebro, una de sus funciones a nivel inconsciente es el mantener vivo a la persona, cada uno de nosotros. Entonces, si yo tengo miedo a una crisis económica, ¿qué creen que va a crear mi cerebro? Va a crear las condiciones para demostrarme que sí soy capaz de sobrevivir a una situación económica. Y así sucesivamente, ante ciertas circunstancias, si yo tengo miedo a que me vayan, que salga yo a la calle y me vayan a asaltar, puedo estar generando las condiciones para que eso pase. Y entonces el cerebro, de una manera no tangible, me demuestra que puedo sobrevivir a eso para quitarme ese miedo. ¿Me expliqué? Eso sin contar o tener en cuenta todo lo que son los procesos cuánticos, porque recuerden que si lo crees, lo creas. Eso es otro proceso. Bueno, lo interesante aquí está en que desafortunadamente el ser humano, al estar, como comentábamos hace rato, bombardeados de todo este tipo de condiciones, de toda esta información, de esa inseguridad, de este miedo constante, y en eso cuadramos la medicina holística con la medicina académica, que es un estado de exceso de cortisol, es un estado de exceso de estar alerta, como comentábamos en una diapositiva anterior, el sistema simpático está siempre alerta y eso tarde o temprano va a generar condiciones de ansiedad, tarde o temprano. Aquí recuerden, la vida se trata de llevar una fluctuación entre lo positivo y lo negativo, en este caso lo simpático y el parasimpático, se encargan de armonizar todo ese tipo de desbalances. Bueno, cuando nosotros tenemos más activo el simpático permanentemente, vamos a tener dolencias, vamos a tener dolores de cabeza, vamos a tener migrañas, vamos a tener dolores musculares, vamos a tener insomnio, no vamos a tener un sueño reparador, vamos a tener depresión, vamos a tener ansiedad. Y en fin, o sea, y se empiezan a desarrollar enfermedades metabólicas, neurológicas, nerviosas, ¿qué más podemos hablar? De metabólicas, en fin, o sea, se desarrollan una serie ya de condiciones físicas. Pero si se dan cuenta, antes de que pase lo físico, siempre hay este tipo de desarmonías. La ansiedad, podríamos decirlo, que es una fase intermedia entre un estado de creencias y una desarmonía tanto emocional como energética. Y ya me está diciendo, hey, aquí hay un foco de alarma. Si no lo atiendes, estas desarmonías emocionales
que en este caso estamos hablando de miedo, de inseguridad, se van a somatizar y te van a afectar, ¿saben en dónde? Principalmente en el amor propio, en la seguridad. Por eso, cuando a ustedes les salga en el análisis de Healy, por ejemplo, belleza piel, uno puede decir, bueno, ¿y qué tiene que ver este programa de belleza piel con la ansiedad? Y uno podría interpretarlo de mil maneras, de manera literal. Recuerden, y esto es algo que les he enseñado mucho a mis estudiantes, es los análisis de resonancia no siempre hacen referencia a situaciones físicas, casi siempre son simbólicas. Entonces, cuando estoy hablando de que en el ataque de ansiedad me sale belleza piel, habla mucho de cómo me veo a mí mismo, cómo me estoy percibiendo. Me veo viejo, me veo acabado, me veo feo, etcétera. O sea, por eso, ¿cómo me veo? ¿Qué tan bonito me veo? Y eso tiene que ver con la autoestima, el valor propio. Que cuando yo tengo estados depresivos, estados de ansiedad, obviamente lo que menos estoy pensando es en lo bonito que estoy, en lo bien que me veo, etcétera, porque al final de cuentas se empieza un proceso de desvalorización, como lo vimos hace rato. ¿Se entendió esta parte? Más o menos. ¿Ok? O sea, vean cómo todos estos aspectos van generando ciertos estados, no padecimientos todavía. ¿Sale? Pero bueno, ¿qué opciones tenemos con Gili? Recuerden que con Gili hay otros programas que comparten iconos o símbolos muy similares. Uno de ellos es el de aprendizaje. El programa de aprendizaje tiene es prácticamente el mismo símbolo, pero tiene un nombre diferente. Examen sistema. ¿De qué me habla o qué similitud o qué información en conjunto estos dos iconos o símbolos me hacen referencia? Bueno, cuando estamos hablando de examen, ¿a quién nos gusta un examen? Yo creo que a nadie, ¿no? Todos nos ponemos pues en un estado ansioso, de angustia, de preocupación de cómo me va a ir en el examen. Bueno, si se dan cuenta, aquí estamos hablando de examen sistema. Este programa de aprendizaje, aunque todavía no lo tocamos a profundidad, aprendizaje habla no solamente de los subprogramas que me pueden ayudar a mí a tener una mayor capacidad de comprensión y de asimilación de la información que estoy recibiendo, ya sea que esté en un curso o ya sea que esté en un entrenamiento. Recuerden que la vida misma es un aprendizaje constante. Entonces, cuando incluso en el análisis de resonancia me sale aprendizaje, me está haciendo referencia de que hay algo que estoy repite y repite y repite en mi vida porque no he terminado de aprenderlo. ¿Se entendió esta parte? Entonces, por eso le repito, no siempre es literal, a veces es simbólico. Entonces, cuando algo me hace referencia a un examen de sistema en el análisis de resonancia, y este programa me hace referencia a específicamente a esa situación que como examen voy a repetir a ver si ya aprendí la lección. Bueno, los programas de frecuencias, como estamos hablando de situaciones físicas, de manifestaciones físicas, porque recuerden, todo lo que es los programas de microcorrientes son para tratar condiciones físicas. Bueno, cuando yo me pongo estresado por situaciones que se me repiten en mi vida y eso me genera ansiedad, este programa me ayuda muchísimo. Ahora, como les comentaba hace ratito, este programa me hace referencia a, como ustedes lo pueden ver aquí, déjenme pongo el puntero, como ustedes lo pueden ver aquí, este programa aquí tiene las letras IMF. Sin embargo, el siguiente programa o subprograma que tiene el mismo icono, que se llama examen agudo, en este caso, cuando estamos hablando de agudo, estamos hablando de una situación presente, una situación de estrés presente. Ese no tiene los programas de IMF. Entonces, tanto este examen agudo como el número 8 de ansiedad son prácticamente programas similares en el aspecto de que me van a aportar las frecuencias para calmar mi sistema nervioso y que no me genere esto un estrés excesivo o que se convierta en un estrés crónico y por ende me genere una ansiedad. El estrés crónico, tarde o temprano, va a generar un estado depresivo o de ansiedad. ¿Okay? Tarde o temprano, eso es un hecho. ¿Sale? ¿Se va entendiendo hasta aquí lo que voy diciendo? Bueno, ok.
Vamos a ver otros aspectos un poquito más holísticos. Estos programas que estoy comentando aquí, bueno, el programa de aprendizaje los tiene contenidos. Entonces, espero que tanto el símbolo como el nombre les vaya haciendo match de cómo utilizar cada uno de ellos. Si no, ahorita contestamos dudas y preguntas. El sistema simpático se dispara y toma el control de tu cuerpo para esquivar un peligro. Las reacciones del sistema simpático pueden ser de tres tipos: lucha, huida o parálisis. Eso da una variedad distinta de reacciones de ansiedad. La diferencia entre una reacción normal del sistema simpático y la que produce ansiedad reside en que, en el segundo caso, el peligro está en nuestro inconsciente, puede ser más o menos real, pero no somos conscientes de que el peligro está ahí. Eso hace que no podamos reaccionar a ese miedo como sería oportuno, puesto que, o no está manifestado, o esa reacción implicaría un problema aún mayor del que tenemos. Entonces se crea un bucle, pero su sentido sigue siendo el mismo: hacerse el muerto, huir o luchar con el problema. Es importante saber que la ansiedad en realidad es una emoción consciente, expresada, que oculta otra de inconsciente, no expresada. Esta segunda es la que realmente nos importa, es la que nos produce la ansiedad o conflicto. Comentábamos hace rato, la ansiedad no es otra cosa más que miedo al futuro. Si yo tengo miedo a cosas imaginarias, cosas que no me constan, que no estoy seguro de que van a pasar, pues obviamente la respuesta de estrés va a ser pues permanente. Y esto, como comentábamos, pues tarde o temprano me va a generar o una condición de depresión o de ansiedad. Cuando hablamos de estas condiciones donde se conjugan estas dos condiciones, de verdad la persona sufre de una situación incapacitante. Yo no sé si alguno de ustedes ha vivido algo parecido, pero a mí me tocó trabajar, yo no he llegado a ese extremo, pero me tocó trabajar con gente que sí estaba así en esa condición y de verdad solamente el ponerse de pie ya les daba temor, ya era un estado de ansiedad brutal. Entonces, aquí lo interesante es conocer o identificar y hacerle ver a nuestra mente, a nuestro sistema de creencias, que el 90% de las circunstancias que nos preocupan, y esto es una realidad, esto está confirmado, el 90% de todas nuestras preocupaciones nunca van a pasar, de verdad, ¿eh? O sea, no, pero, repito, si yo estoy de una manera constante y constante y constante con esa preocupación, lo que yo creo, lo que yo crea, lo creo. Entonces, ese es el poder de la mente. Son de los aspectos que la persona que sufre de ansiedad debe considerar, porque miren, esta condición puede generar desarmonías, como decíamos, no solamente a nivel psicoemocional, sino también energético, o muchas de estas condiciones vienen de origen energético. Por ejemplo, en este mundo de Healy manejamos mucho lo que nosotros conocemos como chakras. Los chakras son centros energéticos que traen mucha información implícita de cada uno de nosotros y a veces el análisis de Healy en el programa de aura nos hace referencia a que nuestro aura o cierto chakra vibra en el color rojo. ¿Qué significa el color rojo? El color rojo es uno de los colores básicos, elementales, que tienen que ver con la sangre, con la vida misma, con la supervivencia, con las líneas de sangre, con familia, etcétera. O sea, quiere decir que estoy literalmente vibrando en el chakra de raíz, en el centro de supervivencia. El chakra de raíz es el que se encarga de las suprarrenales, y las suprarrenales son las que generan esas hormonas del estrés. Entonces, cuando yo estoy muy preocupado siempre, obviamente, y esta va a generar una vibración que me va a poner a vibrar en general en esa frecuencia baja. Y esa frecuencia baja es la que me va a generar estas condiciones tanto de depresión como de ansiedad, porque la ansiedad, repito, es una preocupación o miedo al futuro. Bueno, y aquí es donde se pone más interesante la situación. Dependiendo de cuáles son las emociones que me generan estos estados, y la sintomatología reflejada en mi cuerpo me hace referencia sobre qué sistemas
están implícitos en las causas u orígenes de mi ansiedad, por ejemplo. Ya dijimos, estrés, automáticamente tengo que pensar en las funciones de las suprarrenales y por ende de las funciones renales. Entonces, si yo tengo mucho miedo al futuro, con Healy, afortunadamente, podemos trabajar lo que son meridianos de vesícula, digo, de vejiga y de riñón para armonizar esos desbalances de miedo. Recuerden que los órganos, como muchos de ustedes han aprendido aquí en Healy, y los que no, cada órgano gestiona una emoción específica. El miedo le corresponde a la vejiga y a los riñones. Por otro lado, también con Healy tenemos el chakra de raíz. Si yo tengo esos desbalances, si yo tengo esas condiciones de miedo, esos tres programas son elementales para poderlos trabajar a la par con los programas de ansiedad. ¿Se va entendiendo esto que estoy diciendo? Ahora, supongamos, tengo otra condición, siento mucha presión en el pecho, siento que me falta el aire, siento que me ahogo y siento que me está dando un infarto. Pues no es cierto. Muchos de los aparentes infartos son ataques de ansiedad. Entonces, si me duele el pecho, si no puedo respirar bien, ¿qué órganos tengo aquí arriba? Pues los pulmones y el corazón, ¿cierto? Bueno, y son dos órganos que están dentro de una cavidad torácica, es decir, como son dos órganos, dos sistemas muy importantes, están protegidos por todo lo que es la caja torácica. Bueno, cuando nosotros tenemos una tristeza, un duelo, un luto, una pérdida, una melancolía que no hemos gestionado, que no hemos armonizado o trabajado, esas condiciones emocionales van a afectar la capacidad pulmonar. ¿Y qué va a pasar cuando yo tengo débil mi sistema pulmonar? No voy a absorber el suficiente oxígeno. Y el oxígeno, curiosamente, es uno de los principales elementos que el corazón requiere. Sin oxígeno, el corazón empieza a sentirse que se ahoga. ¿Alguno de ustedes ha estado ahogando en alguna condición? Esa condición genera ansiedad. ¿Me explico? Entre que me muero y no me muero. Y como no he llevado mi luto, como no he llevado mi duelo, mi pérdida a cabo, ya sea trabajo, ya sea posesiones, ya sea amistades, familiares, pareja, amantes, lo que ustedes quieran, que para ustedes les duela. Cuando yo no lo gestiono, siento que me ahogo y que me muero. Y eso me genera ansiedad que me va a presionar el pecho. ¿Me expliqué? Entonces, obviamente eso, tengo programas muy específicos como los meridianos de pulmón, meridianos de intestino grueso, meridianos, digo, chakra de corazón, tengo el de aliento vital, en fin, o sea, tengo muchos programas que me pueden ayudar a contrarrestar esa falta de oxigenación. Normalmente, esas condiciones que estamos platicando pues ya se empiezan a somatizar. Por ejemplo, puedo empezar a desarrollar un efisema, puedo empezar a desarrollar un EPOC, en fin, condiciones pulmonares que ya van a ir asociadas a este estado emocional. ¿Se va comprendiendo lo que estoy diciendo? Entonces vean la diferencia entre trabajar la medicina holística y la medicina académica. Con la medicina académica no tengo más que el psicoanálisis y ¿cómo se llama? Los ansiolíticos, y no los estoy demeritando, por favor no se malinterprete. En muchas ocasiones se deben usar, pero si yo solamente me baso a eso y no entiendo lo que está implícito o lo que me está generando esta condición, entonces mi recuperación va a ser o muy limitada o simplemente no se va a lograr. Pero cuando yo integro este tipo de aspectos energéticos, tengo resultados maravillosos. Pues, por ejemplo, otra situación de ansiedad. Hay gente que sin saberlo tiene constantes dolores musculares, sobre todo en la espalda baja, los hombros, el cuello, en algunas ocasiones incluso las piernas. ¿Qué me representa ese tipo de malestares que son generados por una ansiedad que no he identificado como tal, entre depresión y ansiedad? Lo platicábamos hace 15 días. Pero bueno, miren, cuando estamos hablando de molestias físicas a nivel muscular, estamos hablando
literalmente, de una persona que le piensa y piensa y piensa y está preocupada todo el tiempo. Y esa preocupación que le va a generar forma de ansiedad a través de la dolencia de músculos es literalmente una deficiencia de lo que conocemos como el meridiano de estómago y de vasopáncreas. Entonces, si yo traigo un estado de desánimo, desguanzo, cansancio, hastío de la vida, donde ya no quiero ni pensar, lo único que quiero es paz, pues voltea a ver esos meridianos. Y a la misma par, a la par también voltea a ver tu chakra del sacro, digo, perdón, del plexo solar, que es el chakra que se encarga de esos órganos. Entonces, todos estos sistemas holísticos me permiten a mí poder tener una comprensión de cómo complementar los tratamientos de los programas. Vamos a seguir con lo que estamos viendo. Conflicto de desvalorización, limitación, impotencia, miedo, mucho miedo, incapacidad para afrontar algo, por eso el sistema simpático está alerta para tomar el control. En realidad la ansiedad es un síntoma que esconde otra emoción, otro conflicto realmente importante pero que no ha salido a la superficie y es el que debemos buscar. Intentar solucionar la ansiedad como si se tratase de una enfermedad no sirve para nada. La imaginación es un arma de doble filo, nos permite crear escenarios donde podemos afrontar las cosas y así aprender de ello, como hacen continuamente los niños. En una persona con ansiedad esa imaginación suele llevarle a los peores finales posibles. Eso se debe a la creencia de que no seremos capaces de conseguirlo y por lo tanto necesitamos entrenarnos para lo peor. Como comentábamos hace rato, cuando el sistema nervioso simpático está muy activo o más activo de lo normal, pues es normal que empecemos a sentirnos pues que no merecemos, que no somos dignos, que solamente la calidad de vida para ciertas personas es exclusiva de ellas. ¿Y qué más puedo decir? O sea, al final de cuentas, la parte del miedo va a generar, lo que ya habíamos platicado, una condición de desvalorización y me va a hacer sentirme menos y por ende no voy tampoco a tener o a desarrollar relaciones saludables. Muchas de estas condiciones, la ansiedad afecta literalmente lo que es las relaciones o la vida social del ser humano, no solamente en la sociedad como tal, sino en nuestro círculo íntimo, principalmente la familia. Por eso es que cuando nosotros tenemos programas, vemos que Kili nos aporta, nos puede ofrecer programas, no solamente como los que ya vimos, sino también este que está aquí, que es el de programa de equilibrio mental. Cuando yo ya identifiqué que la ansiedad también está generada, o ese miedo está generado por una inseguridad personal, una desvalorización, una falta de amor propio, como Kili lo puede referir. El programa que estamos viendo aquí de fuerza interior sistema o sistema de fuerza interior, como por el icono, nos hace referencia a esos conflictos psicoemocionales que yo estoy teniendo. De hecho, miren, se los voy a poner así. Si ustedes quieren trabajar con Kili, alguna situación este, de prosperidad económica, por ejemplo, trabajen con este programa. O sea, pero háganlo consciente. Y al mismo tiempo, pónganse en primer lugar ustedes. Como dice Robert Kiyosaki, hablando de cosas económicas, ¿no? Y Robert Kiyosaki dice en sus libros, págate primero a ti mismo, antes que a los demás. ¿Qué quiere decir esto? Que disfruta del valor de tu esfuerzo, reconoce de lo que eres capaz. O sea, no se trata de dejar al lado las responsabilidades que tenemos. No puedo dejar de pagar el agua, no puedo dejar de pagar la luz, no puedo dejar de pagar el teléfono, no puedo dejar de pagar ciertas cosas que son elementales. Pero si se dan cuenta, siempre pagamos otras cosas que a veces no son urgentes o necesarias y al último nos pagamos a nosotros mismos. Bueno, ese es un reflejo que puede generar una condición de ansiedad por falta de situaciones, más bien por problemas económicos, pero que a la par también va aunado a un reflejo de la falta de autoestima y de valía propia. Entonces, si tú tienes ganas de un helado de pistaches, pues, cómetelo, no pasa nada, o sea, 20, 30 pesos no te van a hacer más pobre, ¿me explico? Pero sí te van a dar la satisfacción de decir, lo disfruto porque me lo gané. A eso se refiere Robert Kiyosaki. Y eso es trabajar precisamente con estos sistemas de fuerza interior, de la autovalía, del amor propio. Ahí puedo complementarlo
con el chakra de corazón, por ejemplo, como comentábamos hace rato. También podemos utilizarlo, los programas de meridiano de pericardio, por ejemplo. Meridiano de pericardio habla mucho de esta situación, de mi relación conmigo mismo, y así sucesivamente. El ir conociendo lo que hacen los programas me permite hacer un plan de tratamiento personal, individual, en base a las necesidades y el proceso evolutivo que cada uno de nosotros va llevando. Espero se vaya entendiendo esto que estoy diciendo. Porque miren, si yo nada más utilizo el Healy para generar, atraer cosas, pero no he trabajado en mi fuerza interior, en mi autoestima, Healy va a funcionar, sí, de verdad funciona, sí, sí funciona. Pero ¿saben cuántas veces? Es como el genio de la lámpara, solamente máximo 3. Los demás ya es asunto tuyo, ya corrígelo. Cambia de forma de pensar, cambia de actitud, cambia de frecuencia. Y estos programas nos ayudan a estar en esa frecuencia. No es que los programas vayan a hacer la labor por nosotros, nos ayudan. ¿Ok? Entonces, solamente así podremos llegar nosotros a tener una, podríamos decirlo, armonización de los sistemas y permitimos que lo que dijimos hace ratito en el principio, nuestro campo bioenergético, que es un campo electromagnético e informacional, compuesto por emociones, compuesto por pensamientos, compuesto por creencias, compuesto por acciones, etcétera, va a estar en una fluctuación más armónica para poder estar en un estado de mejor, más bien un estado de bienestar y satisfacción. Y entonces la ansiedad pues lleva un control, ¿ok? Porque al final de cuentas nunca vamos a poder quitarla. La ansiedad no se cura, en el aspecto, así como una gripe. Si se curara, no nos volvería a dar. Bueno, pues la ansiedad depende de nuestro estado del campo de información y campo de electromagnético. Entonces, cuando nuestro campo bioenergético está armonizado, pues obviamente esas fluctuaciones o desarmonías emocionales que pueden llevarnos a ciertas condiciones están controladas. Espero que esto se haya entendido. Pues les agradezco mucho su participación y presencia.